de 30 segundos, así que no... decía que bueno, que muchas gracias por estar aquí al otro lado de la cámara, que la verdad que bienvenidos a este evento número 2 de Python La Rioja, y la verdad que es un evento un poco especial, ¿no? Porque es la primera vez que lo hacemos de manera presencial, ¿no? Y eso gracias a los amigos de la Universidad de La Rioja que nos han dejado esta sala tan maravillosa. Y la verdad que el hecho de hacerlo presencial viene muy bien, porque podemos vernos las caras, interactuar, después de esto nos tomamos unas cervezas y además podéis ver que los que estamos aquí no somos robots ni inteligencias artificiales avanzadas, ¿no? Y de esto es la charla que vamos a hablar, ¿no? De inteligencia artificial avanzada y sobre todo una muy especial que es ChatGPT, que está en boca de todos y sale en todos los telediarios. Dicen algunos expertos que ChatGPT es el preludio de Skynet. Skynet, si no os acordáis, es la inteligencia artificial que gobernaba los Terminators y que en principio iba a acabar con toda la humanidad. Aunque esta idea de acabar con la humanidad no es nada nuevo. Ya Enrico Fermi en los años 50, ya en su conjetura derivada de la ecuación de Drake, decía que civilizaciones medianamente inteligentes estaban condenadas a la autoextinción. Entonces, no sé. Entonces, para saber si ChatGPT va a acabar con nosotros o no, pues tenemos aquí a Rocío del Campo Pedrosa, que es ingeniera industrial, data manager de Encore Lab, que nos va a hablar de lo que hay detrás de ChatGPT, que en el fondo es el procesador de lenguaje natural. Así que no te quiero robar más tiempo y te paso los bártulos, que en el fondo es el micrófono. Así que, pues muchas gracias por venir, que no te lo he dicho. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación y muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes, los que nos estáis viendo desde casa. Y bueno, ya me ha presentado Diego, soy Rocío y os voy a contar un poquito el por qué estoy aquí. Antes de contaros qué es la introducción al procesador de lenguaje natural, que un poquito ya os lo ha adelantado Diego, os voy a contar por qué estoy aquí. Estoy en representación de la Asociación de Python La Rioja, que muchas gracias por haberme invitado como ponente. Y yo me dedico profesionalmente al análisis de datos, a la ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial, todas estas palabras que están tan en auge. Y bueno, pues yo empecé programando Python hace unos cuantos años y empecé programando Python precisamente por esto que veis aquí en la pantalla, de introducción al procesador de lenguaje natural. Resulta que cuando yo estaba haciendo mis estudios de máster, me ofrecieron un proyecto en colaboración con una empresa y el proyecto era trabajar con estas técnicas. Y bueno, yo no sabía nada de Python, pero para esta metodología era el lenguaje que estaba más avanzado. Y bueno, el proyecto me motivó mucho, tenía muchísimo interés y empecé con el proyecto y bueno, unos cuantos años más tarde, pues aquí estoy, que profesionalmente me dedico a esto. Y bueno, creo que esto ha servido un poquito para que me conozcáis, para que sepáis por qué estoy aquí y vamos a empezar a ver de qué va la charla de hoy. La he estructurado en tres partes. La primera va a ser cómo procede definir lo que es el lenguaje natural. Luego hablaremos de aplicaciones, la más famosa que creo que todos conocéis y que ni siquiera hace falta presentar, que es ChatGPT. No obstante, mencionaremos más adelante lo que es. Y hablaremos también de técnicas y metodologías, que esto ya es un poquito más entrando a lo que es la programación de Python, que por eso venimos en representación de la asociación que tenemos aquí en La Rioja. Y bueno, la charla, me gustaría que todos formaseis parte de la charla, los que estéis aquí en presencial y también los que nos estáis viendo desde casa. Y para eso me gustaría que saquéis el móvil y que escaneéis este código QR. Este código QR de una aplicación llamada Slido que nos va a permitir interactuar. Para los que se incorporéis más tarde o nos funcione ahora el escaneo, más tarde, cada vez que haya una diapositiva de interactuar, podréis volver a escanear el código, saldrá siempre a la izquierda. Veo que ya se van bajando los móviles, doy por hecho que estamos. Vale, pues como os he dicho, quiero que esta charla sea por y para vosotros. Así que como ya me conocéis a mí, tengo que conoceros a vosotros. Quiero saber de qué sector venís, cuál es vuestra especialidad. ¿Qué os ha llamado la atención para venir aquí? Bueno, vemos que viene alguien del sector de la agricultura, no nos sorprende, en La Rioja tenemos muchas viñas. Alguien de enseñanza de idiomas, psicometría. Bueno, tenemos mucha variedad. Bueno, os voy a explicar este gráfico que estamos viendo aquí. Esto es una nube de palabras, que también son conocidas como word cloud, y son una de las representaciones más comunes en procesado de lenguaje natural. Ahora introduciremos lo que es. Y esto lo que está haciendo es, cada vez que mandáis una palabra, está representándola allí. Si una palabra la ha enviado más de una persona, como está detectando que tiene más frecuencia, la está representando más grande. Es proporcionalmente grande al número de entradas que ha tenido.
Entonces vemos que nuestro público mayoritario es electrónica, educación y docencia e investigación. Bueno, bastante variadito. Vemos por ahí que ha venido también gente de trabajo social, de economía, de matemáticas, emprendimiento, idiomas, telecomunicaciones, alguno de ciencia de datos, que está muy relacionado con la charla de hoy. Pues súper bien. Un placer conoceros a todos y vamos a proceder con la charla. A ver, espero que la disfrutéis. Vale, ¿qué es el lenguaje natural? Voy a leer literalmente la primera frase. Es la disciplina que comprende, maneja y genera el lenguaje por medio de máquinas. Esto suena un poquito abstracto y yo prefiero más el segundo parrafito que veis ahí, que es una disciplina donde convive la informática y la lingüística. Y esta para mí es muchísimo más precisa. La lingüística la conocemos todos, es el lenguaje, es con lo que nos comunicamos. Cualquier conversación que tenemos, cualquier texto que leemos, todo eso está dentro de la disciplina lingüística. Y la informática a día de hoy tampoco necesita presentación. Son los ordenadores, cualquier cosa que lleve un microprocesador por debajo. ¿Por qué se necesita estas dos ciencias conviviendo juntas? La informática solo entiende de unos y ceros. La informática solo ve números. Y nosotros bien sabemos que el lenguaje son palabras, expresa ideas, expresa sentimientos. Entonces hace falta una metodología especial que una estas dos disciplinas para que tenga sentido el procesar la información. Aplicaciones hay muchísimas que utilicen esta metodología. Tenemos asistentes de voz como Siri, Cortana, seguro que los habéis usado un montón de veces. También están traductores en distintos idiomas que funcionan muy bien y cada vez se van perfeccionando más. Luego en el teléfono tenemos unas aplicaciones que usamos todos los días, los correctores y autocompletados. Cuando escribimos mal una palabra y automáticamente se pone bien, el procesado de lenguaje natural está por debajo. El autocompletado, cuando nos predice una palabra, también es porque está mirando cuál es la palabra más probable. Y la aplicación que más nos gusta a todos y que es más famosa a día de hoy, los bots de chat. El más famoso por excelencia, ChatGPT. Pequeña introducción para los que no sepáis lo que es ChatGPT. Es un asistente virtual, es un bot que tiene en la parte de abajo un pequeño recuadrito que nosotros le escribimos, hablamos con él, le preguntamos y él automáticamente nos va respondiendo. Como la definición no hace justicia a verlo en vivo y directo, vamos a ver un pequeño vídeo de cómo funciona. Vale, aquí veis escribiendo. Esto sería cualquiera de nosotros introduciendo la entrada que va a procesar y yo le pregunto que qué tal está. Es una inteligencia artificial y me dice que no tiene emociones, pero no obstante me responde con un lenguaje muy cercano al humano y de forma muy educada. Entonces ahora le digo, mira, quiero ver una película, recomiéndame alguna reciente. Y me está recomendando 5 películas, me pone el título entre comillas y entre paréntesis me ha puesto el año en el que ha sido publicada y una pequeña descripción de la película, quién es el director o de qué va la trama o por qué me la está recomendando. Entonces está muy bien. Como soy educada le doy las gracias. Y ChatGPT también es educado y me dice que de nada y me dice que espera que disfrute de la película. Voy a probarle, le voy a decir, oye, escribiendo en inglés, si te hablo en inglés, ¿me entiendes? La inteligencia artificial automáticamente me ha respondido en inglés y me ha dicho, sí, claro, podemos hablar en inglés. Y le digo en inglés, prefiero cambiar al español, ¿te parece bien? Y automáticamente en español me ha dicho, por supuesto, dime qué más te puedo ayudar. Y bueno, yo sigo haciendo pruebas a ver hasta dónde es capaz. Y le digo, mira, quiero que me escribas el enunciado de un problema que utilice ecuaciones de segundo grado. Me ha escrito el enunciado, pero también me está resolviendo paso a paso el cómo se haría. Bastante sencillo para poner un examen, ¿no os parece? Tenéis toda la solución y explicadita paso a paso. Pero bueno, como estamos aquí, que nos gusta el Python, voy a decidir que nos haga un script de Python, ¿vale? Algo muy sencillito, que nos represente en una gráfica un polinomio de grado 5, que nos haga todo el código. Y bueno, como veis, le tenemos aquí pensando, y no solo me hace el código, sino que me lo representa en una especie de consola de comandos, y mantiene los colores y la estructura que tendría Python en cualquier aplicación para programar. Y por si fuese poco, nos dice, oye, vas a usar un par de librerías, acuérdate que primero tienes que hacer un pip install para tenerlas. Y bueno, yo lo represento, me lo copio en mi aplicación y veo cómo ha quedado la gráfica. Y digo, es que sale en azul y sale muy finita. Y le digo, ¿puedes repetirme el código para que me la dibujes en verde y que sea un poquito más gruesa la línea? Me ha repetido el código y efectivamente, si lo copiamos, funciona. En la línea en concreto, que yo lo sé porque programo Python, ha añadido una G para indicar green de verde y ha indicado el line white
que tiene un 2, lo que significa que el dibujito ya va a salir con mayor grosor. Y nada, yo me despido de ChatGPT, le doy las gracias y como siempre, de forma muy educada, me dice que de nada. Vale, maravilloso ChatGPT, ¿verdad? ¿Y qué hay detrás de ChatGPT? Que muchas veces nos entra la controversia, esto de que si no entendemos lo que hay, pues nos entran las dudas. Pues ChatGPT está basado en un modelo, en un algoritmo. Son matemáticas, pero muy avanzadas y muy bien entrenadas. ChatGPT recibe su nombre porque el modelo con el que está programado se llama GPT. GPT, las siglas vienen por Generative Pre-trained Transformer. Y bueno, esto suena muy elegante, pero vamos a ver lo que significa cada término. El primero es una traducción literal del inglés, generativo. ChatGPT es capaz de generar textos. Todo lo que hemos visto en el vídeo anterior, que nos explicaba, que nos contaba, no lo estaba copiando de ningún sitio. Él solo sabe cómo hilar las frases para que tengan sentido y lo entendamos. De ahí la palabra generativo, genera textos. Las otras dos palabras son un poquito más complicadas porque ya va relacionado con la palabra modelo, algoritmo. Y para los que no estéis familiarizados en el mundo de datos, aunque sí en Python, os voy a explicar lo que es un modelo. Un modelo se puede representar de la forma más sencilla con esto que veis aquí, ¿vale? Modelo, entradas, salidas. Lo que hay detrás de este modelo, llamémoslo una caja negra, pero por debajo hay matemáticas. Hay una serie de algoritmos, de relaciones que hace que estas entradas de aquí puedan predecir el comportamiento que tiene esta salida. Vamos a poner un ejemplo más sencillito del día a día. Imaginaos que queréis predecir si va a llover o no. Y yo tengo, durante un montón de años he registrado la temperatura, la humedad relativa y el porcentaje de nubes. Pues yo a mi modelo le digo, con estas entradas que yo tengo registradas, intenta aprender qué patrones o qué características hay para que llueva o no llueva. Y eso haría mi modelo. Aprendería y sabría cuál es la probabilidad de que llueva o no llueva. Y si yo el día de mañana tengo unos datos nuevos de temperatura, de humedad y de nubes, él dirá, pues según lo que yo he aprendido, con un 80% de probabilidad va a llover. Esto de que el modelo aprende es lo que se llama entrenamiento. Y por eso pasamos a la siguiente parte, pre-train. ChatGPT está entrenado. Y está entrenado de tres maneras. No basta con una, para que funcione también ha sido de tres maneras. Tenemos tres tipos de aprendizaje y vamos a ir viéndolos uno a uno. No supervisado significa no humanos. Aprendo yo solo. Esto es a mi sistema que tenía entradas. Yo le doy todos mis datos. En este caso van a ser textos. Textos que han sido extraídos de un montón de repositorios, entre los que se incluye Internet, la Wikipedia y libros clásicos. Y yo aprendo, estudio qué comportamientos tienen esos textos. Por supuesto, como ChatGPT sabe español e inglés, ha tenido que ser entrenado en los dos idiomas. Pero esto no era suficiente para que sonase como un humano. ¿Qué pasamos al siguiente entrenamiento? Supervisado. Este tipo de entrenamientos requiere de que haya un ser humano ayudando al algoritmo. En el caso de ChatGPT, ChatGPT escribe textos y cuando los escribe, él, si no ha visto cómo lo hace un humano, no sabe cuál es la forma correcta. En este caso, se han contratado personas físicas que han respondido preguntas y así el algoritmo ha aprendido cuál es la forma natural en la que respondería un ser humano. Y tenemos el último tipo, que vemos ahí unas cuantas letras RLFHF. Esto proviene del inglés, Reinforcement Learning from Human Feedback, que dicho en español, aprendizaje por refuerzo. Es decir, lo que hacemos es que cuando un ser humano, como cualquiera de vosotros, interactúa con ChatGPT, le está dando un feedback. Y diréis, no, yo no hablo con ChatGPT, yo no le doy feedback. No sé si alguna vez lo habéis usado y habéis visto que cuando vosotros mandéis el mensaje, os sale el cuadrito y debajo tenéis dedito para arriba, dedito para abajo. Si vosotros marcáis dedito para arriba, lo que está haciendo el algoritmo es decir, ah, esta respuesta está muy bien, pues me voy a aprender que lo tengo que hacer así. Y si le decís dedito para abajo, le estáis entrenando y le decís, esto que me has dicho está mal. Y eso el algoritmo dice, vale, aquí algo ha fallado, la siguiente vez no va a responder así, tengo que intentar aprender, ajustar lo que hay debajo mío de mis matemáticas para predecir mejor. Y nada, por si fuese poco, tres formas de entrenar un modelo que llevan mucho tiempo y en este caso también recursos humanos. ¿Y qué es lo que hace que funcione todo esto? La palabra transformer. La palabra transformer lo que está definiendo es el tipo de modelo, la parte matemática que hay detrás de esa caja negra que veíamos al principio. Y bueno, vamos a ir viendo poquito a poco. Es un tipo de deep learning. Deep learning, para los que no estéis familiarizados, aprendizaje profundo.
Son redes neuronales, hay de muchos tipos y los transformes son una de ellas. Igual muchos tampoco conocéis lo que es una red neuronal, así que vamos a ir poquito a poco. Red neuronal es esto que veis aquí en la pantalla, ¿vale? Es un modelo matemático que está basado en neuronas. Neuronas son esos circulitos que ves ahí de distintos colores. También se llaman nodos, pero bueno, digamos que neuronas. Y están conectadas entre sí. Esas conexiones están conectadas por algún tipo de algoritmo matemático que es el que se va a ajustar. Y como veis hay tres capas. La primera, que está en color de naranja, es la capa de entradas. Yo aquí introduzco las variables, que serían en este caso en el anterior, volvamos al ejemplo de la lluvia, pues mi entrada sería la temperatura, la humedad relativa y mi porcentaje de nubes. Luego yo tengo unas capas internas, son las neuronas, son las que van a decir, yo tengo aquí mis entradas, tengo un montón de parámetros matemáticos que voy a ajustar como pueda para que todas estas entradas tengan sentido y se relacionen. Y la última capa, que es la de salida, la vemos ahí en color rojo, es mi salida. La lluvia, ¿va a llover sí o no? Vale, estos modelos funcionan muy bien para muchísimos tipos de datos. En el caso de las palabras, que es de lo que estamos hablando hoy aquí, se quedaban un poquito corto porque podía predecir la siguiente palabra, pero no sabía de dónde venía, no sabía hacia dónde voy, perdía un poquito lo que nosotros llamamos el contexto. Entonces intentaron hacer lo que se llama las redes neuronales que tienen retroalimentación o redes neuronales recurrentes. Esto lo que hace es un poquito lo que veis representado por unas flechas. Voy a coger mi última salida y la voy a introducir como parte de mis entradas. Así mantengo el de dónde vengo. Y esto funcionaba un poquito mejor, pero todavía no era perfecto, todavía no hemos llegado a los transformes. ¿Qué pasaba aquí para que lo entendamos? Vamos a suponer que os estoy contando una historia y os cuento mi primera frase. Hoy he ido a la montaña. Sería mi primera entrada. ¿Qué es lo más importante? Montañas, con lo que se va a quedar el modelo. Y lo llevaría hacia adelante como entrada. Y ahora os cuento, estaba lloviendo. Jo, perfecto, estaba lloviendo, montaña, me lo he venido de mi salida anterior, estaba lloviendo en la montaña. Pero cuando me sale la salida me va a quedar solo con lluvia. He perdido la montaña. Y ahora os digo, me caí. Y diréis, ah, te has caído por la lluvia, pero hemos perdido la montaña. Y la montaña puede ser muy importante. Y ahora os he contado que me he caído, que estaba lloviendo, pero no es lo mismo haberme caído en medio del monte que haberme caído en la ciudad, que haberme caído en mi casa. La historia va a cambiar por completo. Y eso vosotros, como personas, lo entendéis, pero para la máquina no, la máquina solo ve números. Entonces, ¿qué se inventaron? Los transformers. Ahora sí llegamos a qué es lo que le faltaba. Y es una capa de atención. ¿Qué es la capa de atención? Cada vez que me entra una entrada con una frase, yo va a quedarme lo más importante de esa frase. ¿Qué me quedaría en la primera frase? Montaña. ¿Qué me quedaría con la segunda? Lluvia. ¿Qué me quedaría con la tercera? Caerse. Yo ya tengo el contexto entero. Si ahora te cuento que he ido al hospital o que no he podido venir la ambulancia porque estaba muy lejos, tú ya sabes que estaba en la montaña, que me había caído y que había llovido. Y a medida que te cuente la historia, todas esas palabras importantes se van a quedar en la capa que llamamos la capa de atención, y va a tener el contexto. Gracias a esto que introducen los transformes, ChatGPT es capaz de acordarse de lo que estamos hablando y de reaccionar como un humano, salvando las distancias, por supuesto. Entonces, bueno, esto es un poquito ChatGPT, hemos visto dónde vienen sus siglas, y alguno estará pensando, joder, Rocío, pero a mí aquí me falta palabras. Me has hablado mucho de inteligencia artificial, de machine learning, pero ¿dónde están las palabras? Esto no es como muy genérico. Lleváis razón si estáis pensando eso, muy bien. Y como os he dicho al principio, quiero que esto lo entendáis todos y que forméis parte de esta charla. Entonces vamos a entender dónde está la clave de tratar las palabras. Voy a pedir 5 voluntarios de los que estamos aquí presenciales, que va a ser mucho más sencillo. Así que por favor, 5 personas que levanten la mano. No hay que hablar, no hay que hacer nada, va a ser con el móvil, con el código QR. Venga, tenemos 4, un par por aquí, venga. No me hagas decir nombres. Muy bien, perfecto. Tenemos 6 voluntarios. Los más listos de la clase, yo lo aviso, se aprende con la práctica. Vale. Volvemos a lo de antes, que era la nubecita de palabras, ¿vale? Los 6 que me habéis levantado la mano, quiero que elijáis una palabra de las que vemos ahí, como es educación, y la escribáis con faltas de ortografía. Ponedle H's, duplicad letras, poned una Z en educación, cada uno de una manera, ¿vale?
e ir mandándolas. Vamos a ir viendo si nos llegan las entradas, ¿vale? Solo vemos que una persona está escribiendo. Mira, ahí hemos visto educación, muy mal escrito, educación, me estáis poniendo difícil el pronunciarlo, muy bien, muy bien. ¿Vemos alguna más que haya llegado por ahí? Poned educación solo con H, que así por lo menos la detectamos rápido. Ha llegado por ahí otra educación. Venga, hacedlo un poquito más sencillo, solo poned un H al principio, una en medio, para que nos sea más fácil detectarlo, ¿vale? Mira, ahí vemos educación con H, educación con K. Vemos que hay varias educaciones ya. Voluntarios, suficiente. Luego hay otra cosa que se llama las stopwords. En español las traducimos como palabras vacías. También hay que eliminarlas y son palabras que carecen de significado. Por ejemplo, los determinantes. Un determinante es una palabra que acompaña un sustantivo. Si yo digo la casa, todos entendéis que la palabra importante es casa. La lo ponemos porque nos suena mejor, pero no aporta significado. Este tipo de palabras las tenemos que eliminar, porque son muchas más entradas a mi sistema que no aportan ningún valor. Y luego la última fase sería lematizar. ¿Qué es lematizar? Lematizar consiste en escribir todas las palabras de una forma homogénea. El castellano es una lengua muy rica, muy variada y con muchísimas declinaciones. Por ejemplo, los verbos, tenemos infinidad de tiempos verbales, presente, pasado, futuro, uno para cada persona. Os voy a poner un ejemplo. Si yo digo yo como, todo el mundo entiende que lo que voy a hacer es comer, ¿verdad? Si yo digo mañana comeré, todo el mundo entiende lo mismo, que voy a comer. Y si lo digo en cualquier tiempo verbal, en cualquier conjugación, todo el mundo entiende lo importante, comer.
Comer sería la forma de matizar cualquier forma verbal de este verbo. Yo he comido, yo comeré, tú comes, mañana comeremos. Todos entendemos comer. Pues eso es lo que hay que hacer cuando trabajamos con cualquier tipo de aplicación de lenguaje. Coger todo y escribirlo de la forma más sencilla posible. Desde que sea en infinitivo, los sustantivos y adjetivos en masculino singular y, como ya hemos dicho, mencionar todo lo que nos aporta información. Finalmente, hay una fase que se llama tokenización, no tiene más misterio, que es coger la parte más pequeña del lenguaje, en este caso serían las palabras, para que cada palabra pueda ser interpretada pues, como un elemento. Y ya, finalmente, analizar de todas las formas que nos ocurran. Entonces, bueno, esto se ve un poquito mejor como un ejemplo, y lo que vamos a hacer es ver el ejemplo en Python. Hay muchísimas librerías con las que se puede utilizar esto. Las veis allí, las 4 primeras que incluyen todas estas aplicaciones de procesamiento que hemos nombrado. La siguiente, RE, es para tratar de expresiones regulares. Y la última es una especie de diccionario corrector. Nosotros nos vamos a centrar en Spicy, que es una de ellas, y vamos a ver un poquito cómo sería los ejemplos. Vamos a empezar ya con código. Vale, lo primero de todo que hay que hacer en Python, importarse la librería con la que vamos a trabajar. Primera línea, import Spicy. Acordaos, antes hay que instalarla. Si no os acordáis, como hemos visto, ChatGPT os lo podrá leer. Vale, acordaos que tenemos un montón de idiomas. Por supuesto, todas estas aplicaciones, todas estas librerías, tienen todos los idiomas, o por lo menos los más utilizados, cargados en su base de datos, que son las siguientes líneas, ¿vale? Esto de aquí, cuando yo hago NDP igual a SpicyLoa, aquí lo que estoy cargando, esta primera que veis en inglés, estoy cargando un diccionario en inglés. Y en esta segunda estaría cargando el que es en español, que empieza por ES. Os he dejado los dos, pues si alguien tiene interés en hacer pruebas en casa, que ya sepáis cuáles serían los diccionarios que hay que cargar. Me he quedado con el segundo porque mi ejemplo va a ser en español. Y vamos a empezar con una frase. He cogido una cualquiera, ¿vale? Una que todo el mundo entiende. Mi madre ha comprado 2 casas en Madrid y una en roja. Y esto se lo meto al sistema. Aquí hay muchísima información y no toda es útil. Vamos a reprocesarla. Lo primero de todo sería aplicar una función para corregir textos. Puedes utilizar alguna de las librerías que podéis encontrar en Python, crear una vuestra, hacer una combinación. Esto sobre todo dependerá de cuál sea vuestra entrada. Si estáis en un ámbito muy especializado, en alguna ciencia muy concreta, tendréis palabras pues, que no son las comunes. Tendréis que enseñar a vuestro diccionario que esas palabras son correctas. En este caso, yo ya he sido lista y la frase está bien escrita. Así que una vez que la corrijo, no va a haber cambios y se va a quedar igual. Cuando está corregida mi frase y la tengo bien, tengo que unificar. ¿Cómo se unifica? Poniéndolo todo en minúscula. Con esta función de lower, automáticamente Python me pone mi texto en minúscula. Y vamos a ver cómo se nos ha quedado esta entrada. Aquí la tenemos. Es la misma frase, mi madre ha comprado 2 casas en Madrid y una roja, pero en este caso está toda en minúsculas. Bueno, primera fase de procesado, fácil. Ponerlo todo en minúsculas, nos quitamos de caracteres extras que explicarle a nuestro sistema. Siguiente fase ya es un poquito más complicada. En concreto vamos a trabajar con la librería Spicy, así que me voy a centrar en explicarlo paso a paso lo que hace relacionado con la diapositiva anterior que hemos visto. Vale, aquí yo cargo mi texto en mi objeto NLP, que acordaos que esto entiende que estamos hablando en castellano. Y me lo paso en el toque. Esto lo que va a hacer automáticamente es que luego cuando recorro en bucles voy a poder hacer esa palabra de tokenizar, que significa cogerme cada elemento que está en la palabra. Entonces, bien, uno de los pasos ya está hecho. Ahora me voy a aprovechar de los recursos que tiene la librería. Esta librería tiene inmensidad de cosas con las que podemos trabajar y yo he puesto las 3 que son más importantes e imprescindibles para el análisis y una adicional que es esta, para que veáis otras opciones que podemos tener, ¿vale? Token test, que lo vais a ver aquí en esta tablita, te devuelve cada uno de los tokens, cada una de las unidades que ha detectado. Simplemente es cada una de las palabras o elementos de mi test. Token post lo que hace es detectarte la categoría gramatical de la palabra. Vale, token post lo que va a hacer es detectarnos la categoría gramatical. Esto es muy listo, nos serviría para copiar en un examen de literatura. Pero bueno, mejor que estudiemos para saber que realmente funciona en Python.
Y lo ves aquí, me está detectando que mi primer carácter es un signo de puntuación, que mi siguiente palabra es un determinante, la siguiente un nombre, y así con todas y cada una de las palabras. Esto realmente para el procesador nos importa, pero si queréis hacer algún análisis en concreto, aquí podéis ver que la librería os da muchas opciones. La siguiente sería isStop. Esto lo que nos dice es que es una stop word, una de esas palabras vacías. Aquí vemos un determinante que habíamos nombrado antes que una palabra vacía. Y me lo pone a verdadero. Madre, que es un nombre que tiene significado por sí mismo, me lo pone en falso. Y así lo hace con el resto de palabras. Todas aquellas que no aportan significado las considero una palabra. Y luego list.point me va a detectar si es un carácter especial, si es un signo de puntuación. Como veis, aquí tenemos las dos exclamaciones y la coma, nos va a poner estas en verdadero y el resto quedarían en falso. Entonces, bueno, ya hemos visto cómo la librería nos ayuda a detectar esas fases que hemos dicho que era tan importante. Ahora lo que hay que hacer es aprovechar la librería para sacar la salida, la entrada de eso que queremos para el sistema, cómo queremos que quede la frase. Entonces, simplemente aquí lo que hago es modificar un poquito la frase y le digo, mira, me vas a guardar en mi variable texto2 todas aquellas palabras que no sean una palabra vacía ni un signo de punto. Y voy a imprimir el resultado por pantalla. Y lo tenemos aquí. Madre, comprado, casas, Madrid, roja. Me eliminó todas las palabras vacías y me dejó lo que realmente tiene significado. Pero nos quedaba todavía una fase. ¿Os acordáis cuál era la fase? ¿Alguien se sacó de la palabra? Quédate solo con lema. Ahí está, lo habéis dicho unos cuantos, lematizar. Tenemos suerte, la librería también sabe lematizar. ¿Vale? Aquí vamos a ver en la tablita cómo lo haría para todas las frases. ¿Vale? Ponemos de la original para no perder el contexto. Voy a hacer que me imprima la palabra original con tokens y que me imprima el lema. Entonces aquí lo que va a hacer es a cada frase le va a poner como su forma original, digamos. Mi se queda como está, madre como está, ha comprado, ha viene del verbo leer y comprado del verbo comprar. Me los ha puesto los dos en infinitivo. Dos, casas, casas lo tenemos en plural, me lo va a poner en singular. Y aquí, por ejemplo, roja, que lo que tenemos en femenino, me lo ha puesto en masculino. Pues ya ahora que ya lo tenemos todo lematizado, vamos a juntarlo con lo que teníamos antes. Y lo vemos aquí. Hecho como antes, le digo que en mi texto me imprima todo lo que no sea ni un punto, ni una palabra vacía, pero no me imprimas el texto que yo te he dado, sino es tu lematización. Y ahora, ¿qué nos quedaría aquí? Madre, comprar, casa, Madrid y rojo. Ya tengo el texto unificado, todo en minúsculas, está corregido gráficamente y está lematizado. Ahora mi sistema ya puede trabajar, ya le puede asignar un valor a esta palabra y relacionarlo con otras palabras para pues, cualquier tipo de análisis. Análisis que podremos hacer que no sean ChatGPT. Las nubes de palabras las hemos visto representadas antes, son súper útiles. Si tenemos muchísimos mensajes, nos puede resumir la información más habitual en una superimagen. Análisis de frecuencias, parecido a las nubes de palabras, nos mide cuántas veces aparece un término, pero también nos permite ver las relaciones. Análisis de sentimiento, nos dice si la frase es positiva, negativa o neutra. Hay un montón de librerías que están entrenadas para hacer eso. Luego tendríamos análisis de temáticas, que es intentar identificar topics, temas de los que estén hablando en mi mensaje. Y aquí pues hay infinidad de mensajes. Y luego similitud de documentos para ver cómo se parecen dos textos entre sí. Vale, supongo que hasta aquí muy bonito, pero ¿cómo podría aplicar ya eso? Hemos visto que aquí teníamos muchas personas que venían del mundo de la docencia, que va muy ligada a la investigación, y teníamos muchas personas de distintos ámbitos que venían del sector privado. Esto se puede utilizar en una de las aplicaciones más comunes en las que convergen las dos modalidades, que serían encuestas o respuestas que nos puedan dar usuarios. Si tenemos muy pocas reacciones, 10 mensajes, podemos tener una persona en su puesto de trabajo leyendo una a una y nos puede decir qué es lo que nos han contado. Si tenemos 100 mensajes, la pobre persona que se vaya a leer los 100 mensajes, cuando haya llegado al 10, va a decir, estos 10 son generales, no me leo el resto. Estamos perdiendo información. Sin embargo, con la metodología del procesador de lenguaje natural, esto es muy sencillo. Nosotros procesamos el texto, lo pasamos luego a una matriz numérica y si lo representamos con un número de palabras, con un número de frecuencias o incluso les asignamos topics, podríamos ver de qué están hablando
nuestros usuarios sin tener que leernos los cientos de mensajes. Vamos a poner un ejemplito muy facilito para que todo el mundo lo entienda y ya se lo extrapole al sector del que viene. Imaginemos que fabrica una mochila y yo quiero saber qué le gusta a mis clientes, por qué han tenido éxito en mi mochila. Si yo hago la típica encuesta de A, B y C y le pongo A el color, B el tamaño y C, pues no lo sé, la forma. Yo estoy ahí haciendo a mis clientes que elijan una de las que yo he creído importantes. Igual no es la que valoran ellos. Yo les pongo un texto abierto y les digo, dime con tus palabras qué es lo que más te ha gustado. Igual no me encuentro que ni que nadie habla del color ni de la forma. Una persona me diga, lo que más me ha gustado es el bolsillo interior, porque puedo guardar la cartera. Y a mí no se me había ocurrido. Otro dirá, pues me gusta muchísimo que vienen con 2 cremalleras y con un botón. Tampoco se me había ocurrido a mí. Y no me lo ha dicho una persona, me lo han dicho 10. ¿Qué es lo que nos ayuda en estas metodologías? A que dejemos al usuario o a nuestro cliente o a la persona que nos está dando feedback expresarse. Y podemos coger conocimiento que a priori no habíamos visto y se puede analizar de forma mejor. Entonces, bueno, no sé qué os ha parecido. Espero que os haya inspirado un poquito a querer utilizar estas técnicas, aplicarlas a vuestro día a día. Y como os he dicho al principio, la charla era por y para vosotros. Entonces vamos a volver a sacar los teléfonos y esta vez vamos a ver cuánta información habéis retenido. A ver si os ha servido para que aprendáis un poquito de esto, ¿vale? No sé si os lo coge bien el código QR, que se ha quedado así como un azul, para los que estéis aquí en persona. Tarda un poquito en cargar. Os he preparado un par de preguntitas, a ver qué es lo que recordáis de lo que hemos visto hoy. A ver si he conseguido que aprendáis un poquito de esta metodología. La primera pregunta es a ver si recordáis qué significan las siglas del GPT. Veo que vais participando. Y la respuesta correcta, que habéis acertado todos, es la primera. Así que muy bien, veo que he tenido muy buenos alumnos en la charla. Vamos a por la segunda. Esta será la segunda parte. A ver si seréis capaces de hacer una aplicación vosotros mismos. Quiero que me digáis cuál de estas afirmaciones es la falsa. La falsa, que no la verdadera. Vamos unos segunditos. Veo solo 7 personas participando, no seáis tímidos. Es anónimo. No vas a ver que no sé quién ha atendido, no os preocupéis. Venga, 12 personas, va, veo que estáis animando. El anonimato os ha gustado. 16, muy bien, el anonimato tiene éxito, así. Venga, veo que ya os habéis animado a participar casi todos los que estáis aquí. Vamos a ver la respuesta correcta. Uy, una última hora fallado. Pero muy bien, la gran mayoría lo sabéis. Vale, la falsa era la de no es necesario tokenizar. Recordad que tokenizar es coger cada unidad de la frase, la unidad mínima, que en este caso era la palabra. En el caso de las librerías, alguien se ha arrepentido y ha cambiado la respuesta. Muy bien, muy visto. No se nota. No pasa nada, esa no. Nadie sabe quién ha sido el impulsor. Bueno,
Veo que hemos aumentado las personas que han acertado, nunca sabremos cómo es posible. Sí, Pero la repesca ayuda. sí, la repesca, muy bien. Por eso hace falta septiembre, sí. Vale, pues os voy a explicar por qué las otras no son, para los que teníais dudas, aunque ya también la respuesta. Vale, en el caso de las librerías, Spicy es con la que hemos estado trabajando, en la que hemos visto el código, y NLTK es otra de las que son muy populares, es de las que teníamos nombradas en la lista. Los ordenadores no entienden palabras, era un poquito el lema que teníamos hoy, que solo entienden números, que por eso toda esta metodología de transformar las palabras de tal forma que el ordenador pueda intentar entenderlas. Y luego lo de que ChatGPT es capaz de responder preguntas y tener sus propios textos. En el propio vídeo lo hemos visto, que estábamos interactuando con él como si fuese prácticamente una persona, y genera sus propios textos, acordados la palabra generative, que genera. No copia nada, sino que entiende cómo unir las palabras para que tengan sentido. Así que bueno, hasta aquí concluye la presentación. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en persona y los que os habéis visto en casa. Y espero que lo hayáis disfrutado. Gracias. Esto es el directo. Vale, perfecto. Bueno, perdonad, muchas gracias a todos por haber asistido y perdonad por el tema del sonido. Se ha acabado la batería del micro. Las cosas de los chinos, pues ya sabéis, son muy baratas, pero pueden tener algunas cosillas. Así que nada, nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias por venir. Vale, gracias. Hasta luego.